Súper bien, me da mucho gusto de saludarles. ¿Cómo están? Me da mucho gusto. Aquí se aventó un buen speech el Abdielito. Me da mucho gusto de saludarles. Por ahí estaba viendo muchas caras conocidas, otras que no conozco, pero bueno, creo que al final, creo que estamos aquí con un propósito y es aprender algo acerca de este gran tema que, bueno, le he llamado a este taller intensivo que estaremos teniendo el día de hoy y el día de mañana. La importancia de lo profético en la iglesia y sus diferentes maneras de fluir. Y bueno, créanme algo, creo que el hablar de un tema en la Biblia, híjole, pues la Biblia es eterna, entonces nunca tendremos todo el pastel completo. Creo que cuando oímos algo de un tema en específico, podremos alcanzar una rebanadita y la vamos a disfrutar y la vamos a poder digerir. Y ese es algo que está en mi corazón desde hace tiempo y quiero comenzar orando y dándole gracias a Dios por sus vidas. Pongan mucha atención a lo que vamos a estar viendo. Y creo que definitivamente Dios nos va a hablar, Dios nos va a edificar en este tiempo. Me da mucho gusto de verles. Y bueno, vamos a orar. Padre, ponemos este tiempo en tus manos. Creemos, Señor, lo que dice tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, Señor. Espíritu Santo, toma el control, toma nuestras vidas, trae tu revelación y abre nuestro entendimiento, Padre, en el nombre de Jesucristo. Espíritu de Dios, ponemos este tiempo en tus manos. Amén, amén, amén. Y bueno, por ahí veo a Chuy, está mi Chuy, míralo, ahí anda mi tía Sarita también. No, hombre, padrísimo. Miren, vamos a ir entrando poco a poco. Y lo primero que quiero hablar, he dividido esta enseñanza o este curso en 6 puntos importantes. Probablemente haya muchos más, pero como es algo básico, algo práctico, en donde estaría hablando de la importancia de lo profético en la iglesia y sus diferentes maneras de fluir, estaré tocando el día de hoy tres y espero que me alcance el tiempo. Y el primer punto que quiero hablar es cómo hay eh, una falta de claridad, porque hay una gran importancia de lo profético en la iglesia de hoy. Pero creo que muchas veces no tenemos la claridad. Y quiero ir entrando poco a poco y voy a leer lo que dice Hechos capítulo 2 versículo 17 y versículo 18. Y probablemente muchos de ustedes o todos ustedes lo conocen. Y en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Dice, y vuestros ancianos soñarán sueños y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Esto sabemos lo que dice el libro de los Hechos, cuando Pedro se levanta y se había derramado el Espíritu Santo como el cumplimiento de la promesa que Jesús había dado a los discípulos. Y aquí es tan claro que creo una gran importancia en lo siguiente. Jesús se va, pero nos deja el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo se derrama, Pedro se levanta y empieza a hablar del cumplimiento de la profecía dada en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 17 y versículo 18, que son estas mismas palabras que Pedro menciona. ¿Qué creo aquí? Ahí comienza el avivamiento de la iglesia.
Y creo algo, no podemos pensar en un avivamiento que puede traer el Espíritu Santo sobre la vida de una persona, sobre la vida de una familia o sobre la vida de la iglesia si quitamos lo profético. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el derramamiento del Espíritu es un paquete completo que Él trae. Es un combo en donde cuando viene el derramamiento del Espíritu, viene el cumplimiento de lo que dice el profeta Joel, que menciona el apóstol Pedro. Así que el derramamiento del Espíritu dice, habrá profecías, habrá visiones y habrá sueños. Pero al final dice, y profetizarán. La profecía no la podemos separar del mover del Espíritu Santo. Cuando detenemos la profecía, detenemos el fluir del Espíritu Santo. Cuando detenemos lo profético, estamos deteniendo el fluir del Espíritu. Y lo voy a ir explicando poco a poco y creo que estoy entrando directo. ¿Por qué? Porque si tú ves el Antiguo Testamento, vas a encontrar cómo habla mucho acerca del Padre. Nuevo Testamento, principalmente en los 4 evangelios, habla de Jesucristo. Pero después de los evangelios, a partir de los hechos, encontraremos, del libro de los hechos, encontraremos cómo ya es el tiempo del Espíritu Santo. Entonces, tenemos que saber al final que Dios es un Dios trino, aunque no lo dice la palabra. Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y cuando viene el Espíritu Santo, después de que Jesús se fue, tenemos que saber algo, familia, que lo profético es una de las cosas más importantes que el Espíritu de Dios trae como una manifestación de Él y como algo que Él quiere derramar, como algo en donde Él quiere fluir, como algo en lo que no podemos separar al Espíritu de lo profético. No se puede. Incluso, fíjense bien, vamos a ir profundizando poco a poco y me voy a ir directo porque tengo poco tiempo. El Espíritu Santo fue la promesa de Jesús, diciendo, les conviene que yo me vaya. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Jesús dice, habla de la promesa que Él había dado, diciéndole a los discípulos que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Espíritu. Y el Espíritu Santo, cuando viene, Él trae algunas manifestaciones juntamente con Él. Él trae una forma, una manera de fluir. El Espíritu Santo, fíjense bien, trae 3 cosas principales que creo yo, probablemente haya muchas, pero hay 3 cosas que el Espíritu Santo trae juntamente con Él. Número 1, y lo más importante, es que el Espíritu Santo viene a convencernos de pecado para llevarnos al arrepentimiento y así poder nacer de nuevo o así entrar en una reconciliación con Dios si ya lo conocíamos y nos apartamos de Jesús. Número 2, Él siempre nos llevará a conocer a Jesucristo. El Espíritu Santo siempre te llevará a Jesús. Número 3, hay algo que Él quiere impartir en los hijos de Dios y es el fruto que le llamamos el fruto del Espíritu. Habla del carácter. Esto es algo que el Espíritu Santo quiere impartir a los hijos de Dios, el carácter. Número 4, los dones. Los dones del Espíritu, dados a los hombres para manifestación del poder de Dios y la demostración del poder en acción aquí en la tierra. Entonces, esto es bien importante porque el Espíritu Santo, voy a repetir rápido,
viene, número uno, para convencernos de pecado y llevarnos al arrepentimiento y poder nacer de nuevo. Claro, esto es a través de Jesús. Dos, el Espíritu de Dios siempre nos guiará a Jesús. Tres, el Espíritu Santo es el único que puede traer el carácter de Jesús. ¿Cuál es el carácter de Jesús? ¿O dónde lo podemos ver? En los frutos del Espíritu. Sí, en los frutos que habla Gálatas capítulo 5, versículo 22 en adelante. Y número cuatro, los dones del Espíritu, de los cuales nos habla Primera de Corintios capítulo 12, que son depositados en la vida del hombre para la manifestación de Dios palpable y evidente en medio de nosotros. Sí, así es como el Espíritu Santo se mueve a través de un hombre, de una mujer común, a través de los dones. Así que los dones espirituales son tan importantes porque es la manifestación del poder de Dios sobre nosotros. Fíjense, Primera de Corintios, y aquí voy a empezar a profundizar, capítulo 14, versículo 1. Dice, seguid el amor, procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Oh, estamos viendo cómo el Espíritu está apuntando hacia los dones. Dice, sigan el amor. Ah, sí, el amor. eh, lo podemos hablar y mencionar de muchísimas formas. Amar al prójimo, dar alimento, ayudar a través de medicinas, ir a orar a los hospitales, lo que tú quieras, que todo cabe aquí en el amor de Dios, mostrar la misericordia, etcétera. Pero dice, procuren los dones espirituales. Pero sobre todo, dice Primera de Corintios 14:1, que profeticéis. O sea, el amor, los dones espirituales y la profecía es algo que el Espíritu Santo quiere impulsar en la iglesia para caminar en ello. ¿Por qué? ¿Y para qué? Primera de Corintios 14:22 dice que las lenguas son señal para los incrédulos, pero que la profecía es una señal para los creyentes. Lo profético afirma al creyente. Lo profético trae fe al creyente. Lo profético con el incrédulo se le revela el corazón para que ellos sepan, dice Corintios, que Dios está en medio de nosotros. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que cuando sacamos a la profecía o la profecía de la iglesia, estamos diciéndole no al fluir del Espíritu Santo. Porque cuando nosotros le decimos sí al Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene con estas cosas que acabo de mencionar. Él viene para redarguir y llevarnos al arrepentimiento. Él viene para llevarnos a Jesús, conocerlo, e intimidar con Él. Él viene para traernos el fruto del Espíritu. Y Él viene para traernos los dones. Y aquí hay algo bien importante que yo he visto, que pasa en la iglesia y en el pueblo de Dios. Muchos quieren oír de Dios, muchos quieren saber del poder de Dios, muchos quieren aprender cómo fluir, cómo moverse, pero no muchos quieren saber la realidad de cómo poderlo hacer sanamente, cómo poder fluir en ello de una manera conectada al Espíritu Santo con un carácter y de una forma sana y en orden. Y esto lo vamos a ir viendo más adelante, porque no se trata solamente de fluir. Y fíjense, el día de mañana voy a tocar los peligros y los riesgos que hay en lo profético. Sí, no me quiero tardar mucho, pero oye, vamos avanzando. ¿Verdad? Pónganme una manita, díganme algo ahí, por favor.
porque esto se va a poner bueno. Fíjense bien, esta es la introducción. Pasemos al bloque 2. En el bloque 2 voy a tocar un poco más de lo que significa profecía, ¿sí? Ya hablé en la introducción y en el bloque 1, no podemos separar al espíritu de lo profético. No puedes separar al espíritu de lo profético. No, no se puede. Si tú quitas lo profético, quitarás el mover del espíritu. Dios me dijo eso. Paco, si tú impides el fluir profético en tu vida, en tu iglesia, en tus reuniones, tú estás rechazando al Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el espíritu de profecía es el que da testimonio de Jesús. Sí, sacamos lo profético. ¿Quién nos va a testificar de lo más importante? ¿Qué es lo más importante para nosotros? Jesús. Y eso es algo que vamos a ver y vamos a mencionar ahorita. Ahorita lo vamos a ver, lo vamos a mencionar, cómo lo profético debe de tener debe de apuntar siempre hacia alguien. Lo profético tiene que apuntar hacia alguien. ¿Y hacia quién es? Hacia Jesús, hacia Cristo Jesús. Y ahorita lo vamos a ir viendo poco a poco. Fíjense, vamos a ver qué significa la palabra profecía. Y lo primero que quiero que analicemos es profecía en el Antiguo Testamento. Profecía en el Antiguo Testamento. Recordemos que el Antiguo Testamento fue escrito en dos idiomas um, bases. Uno es el hebreo y otro es el arameo. Ahí es donde viene la raíz. Y la principal palabra de profecía es nebuá, que se deriva de dos raíces. Naba, que es hablar bajo una inspiración divina. Declarar lo que Dios pone en la boca de un hombre llamado profeta. No sé, esto no me está hablando de una adivinación. Esto no me está hablando de una simple inspiración que me llegó y hablé y le adiviné algo a alguien. No, señores, estamos hablando de una inspiración divina de parte de Dios. Estamos hablando de una inspiración que es guiada y llevada por el Espíritu de Dios. Eso es lo que significa profeta o profecía más bien en hebreo, profecía. El profeta, la palabra profeta en hebreo es nabi, que me habla de un portavoz, de un vocero, de un mensajero autorizado para entregar una palabra de parte de Dios. Por eso cuando tú lees en el Antiguo Testamento que un profeta hablaba, era muy peculiar, porque ellos decían, ¿verdad? Así dice el Señor. O sea, no eran ellos los que se levantaban, no eran ellos los protagonistas, sino siempre decía Elías y Eliseo, me encanta esta frase, que siempre decía, viva Jehová en cuya presencia estoy. Y así dice el Señor Jehová de los ejércitos. O sea, soy el portavoz, soy alguien que trae un mensaje de parte de. Ese es un profeta. El profeta es el que trae un mensaje de parte de. No es aquel que habla por sí mismo ni habla de sí mismo. No, sino es aquel portavoz. Es aquel que toma el mensaje y lo entrega. Como cuando dice en Deuteronomio 18:18 con Moisés, dice, he aquí yo pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo les mande. Eso está buenísimo. He aquí yo pondré las palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo les mande. Ese es un profeta, el que trae un mensaje de parte de Dios y lo entrega a una persona, a una familia, a un grupo de personas, a, un, a una ciudad, a una nación, a un continente. Sí, sí, así era, así era. ¿Qué significa
esto vamos ahora al Nuevo Testamento. Aquí hay algo importante que quiero tocar y es que los profetas normalmente en el Antiguo Testamento, su voz era para traer dirección de parte de Dios, su voz era para llevar al arrepentimiento y su voz era para traer un juicio o un rompimiento de algo que estaba pasando o sucediendo con aquella persona, con aquella nación, con aquel pueblo. ¿Qué significa profecía en griego? En griego cambia un poco, al final es casi lo mismo, pero en griego la palabra profecía significa profeteia, que viene de dos raíces. Pro, que es delante, es anticiparte, y pemi, que habla, o más bien menciona la palabra hablar. O sea, hablaba, es algo hablado que se anticipa, que se adelanta a, ¿sí? Eso es lo que significa la palabra profecía en griego en el Nuevo Testamento. O sea, era hablar de parte de Dios bajo una inspiración del Espíritu Santo, en donde eran, y en el Nuevo Testamento es hablar con un propósito de anticiparse, de ir delante. Esto es lo que significa profecía. La palabra profeta en griego significa el que habla por otro, aquel que interpreta un mensaje divino que ha sido dado. Esto me encanta, esto no lo puedo tocar ahorita porque esto es algo sencillo, básico, pero he estado estudiando mucho de cómo es que Dios habla, los diferentes códigos, las formas, las maneras, cómo Dios siempre hablaba en sueños, hablaba en parábolas. Dios es espíritu y Él habla en el espíritu. Y muchas veces Él habla, o la mayoría de las veces Él habla a través de códigos, a través de formas, de maneras. Y no me quiero meter en esto, pero esto es algo súper especial que me ha hecho conocer más a Dios y me ha hecho como entender un poco más en esta parte importante. Fíjense, ¿cuál es el principal propósito en el Nuevo Testamento de la profecía? Y el fundamento no lo dice. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 3. El principal propósito de la profecía, señores, no es, escúchenme esto, no es como impactar, no es como que véanme, yo hablé, no. No es como que, oh, o sea, como hacer algo místico ahí raro. No. El principal propósito de la profecía lo dice Primera de Corintios 14:3. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Tres cosas importantes que tienen como propósito lo profético en este tiempo en el que estamos tú y yo. Edificar, exhortar y consolar. Y sabes, he visto, ¿verdad? Y esto son temas muy delicados, pero he visto que a veces la gente quiere profetizar juicio, cuando realmente tú dices, Dios dice, quiero edificar, o sea, quiero llevarte a un crecimiento, quiero desatorarte en ese nivel en el que estás, y de repente viene una palabra y te abre esa puerta, te lleva a una dimensión diferente, te desbloquea mentalmente, te desbloquea espiritualmente para que puedas crecer. La profecía quiere exhortar, o sea, animarte a, quiere él confrontar algo en tu vida, en una área, para que tú puedas darte cuenta que Dios está insistiendo en eso, para que tú puedas vencerlo, para que tú puedas salir de ello, para que tú sueltes, dejes, te alejes
de aquello que te está contaminando, de aquello que te está estorbando, de aquello que está interponiéndose entre Dios y tú. ¿Me explico? Por eso Dios, cuando Él habla, Él quiere exhortar, Él quiere animarte, que dejes eso, que te alejes de ahí. Y dice la Biblia que Él edifica, exhorta y consuela. Oh, consolación. Oh, recordemos que es uno de los nombres del Espíritu Santo. Él es el consolador, aquel que anima, que fortalece, aquel que te levanta, que te empuja, que te lleva a seguir, a continuar, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber que el propósito de la profecía en el Nuevo Testamento es muy claro, es muy claro, es muy claro. Y a veces definitivamente, ¿verdad? Y ahorita lo vamos a ir viendo en las diferentes maneras de fluir en lo profético. Vamos a ir viendo cómo la parte más, vamos a decir, como más completa y más entera de lo profético es el oficio del profeta. Pero creo que debe de haber un balance entre lo que es juicio, entre lo que es esas palabras duras, con aquellas palabras que tienen que ver con este tiempo de la iglesia, porque al final lo profético tiene una finalidad y es edificar a la iglesia. Tenemos que saber esto, que lo profético no es para pantallar, no es para promocionarte, no es para que tú estés aventando palabras al por mayor, al que se te atraviese, no, no. Lo profético tiene un propósito y es edificar a la iglesia. Y esto lo vamos a ver más adelante, ¿no? Acuérdense que, bueno, esto ya me estoy adelantando, pero el oficio del profeta cuando dice de los 5 ministerios en Efesios, el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro, dice que es para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Los dones, ¿para qué son? Para edificar la iglesia. O sea, para hacer crecer la iglesia, para madurar a la iglesia, para afirmar al creyente, para afirmar la fe de la gente, para dar dirección hacia dónde Dios está queriendo llevar a la iglesia, las vidas, las familias, el trabajo, los negocios, el matrimonio, los hijos. Y ahí te das cuenta que al final Dios siempre llevará a edificar, a exhortar y a consolar a la iglesia. ¿Sale? Eh, la profecía es un tema hoy en día, híjole, tan especial que creo que muchos tienen miedo de hablar y temor de mencionar, pero creo que está tan clara la palabra, ¿sí? Es tan clara la palabra. Y bueno, el futuro puede aparecer, pero no es el centro. El centro siempre será Cristo en la profecía. Toda profecía siempre nos llevará a acercarnos más a Jesús. Y eso lo estaré hablando ahorita más adelante. Y creo que hay una diferencia clave entre el Nuevo y el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento la voz de Dios era la voz de Dios al pueblo. En el Nuevo Testamento la profecía es la voz del Espíritu a la iglesia. En el Antiguo Testamento siempre la profecía apuntaba hacia un enfoque de pacto y de fidelidad. En el Nuevo Testamento siempre el enfoque es a una edificación, a un crecimiento y a un acercamiento a Cristo. En el Antiguo Testamento la profecía siempre traía una corrección en toda una nación y en todo un pueblo, pero ahora es una edificación personal y comunitaria que tiene que ver con la iglesia de Jesús. Por eso es tan importante, tú que estás conectado aquí conmigo, que si tú no eres parte de una iglesia, tú tienes que ser parte de una iglesia. Es la manera más sana de crecer, es la manera más sana de poder madurar, es la manera más sana de poder eh, ser parte de la familia de la fe. ¿Por qué? Porque Dios no nos ha llamado a ser personas solitarias. Dios no te ha llamado a ser una persona solitaria, ni que andes de iglesia en iglesia, ni que seas una persona que diga yo creo en Dios, pero en la iglesia no. No, tú no puedes creer
en Dios sin creer en la iglesia. Yo siempre he dicho esto, aquellos que creen en la iglesia y se acercan a una iglesia siempre terminarán acercándose a Dios. Y aquellos que se acercan a Dios verdaderamente y de todo corazón, Dios siempre los acercará y los llevará a acercarse a una iglesia. La iglesia es la embajada del reino de Dios aquí en la tierra. Así que no podemos separar, incluso para que lo profético, escúchame bien, funcione sanamente y crezca y madure, necesitamos ser parte de una iglesia. Necesitamos ser parte de una familia espiritual. Necesitamos tener cobertura, necesitamos tener autoridad, necesito ser parte de una comunidad. Y esto es algo muy importante, tocarlo y tenerlo muy claro, ¿sale? Así que bueno, vamos a, a continuar. Yo puse aquí algunas notas que me llamaron mucho la atención. En el Antiguo Testamento la profecía siempre era vuelvan al camino de Dios. En el Nuevo Testamento siempre la profecía te lleva a Cristo y a caminar guiado por el Espíritu Santo. Siempre. No podremos separar esto. Ok, avanzamos. ¿Cómo van? ¿Cómo van? Díganme cómo van. Los veo bien. Vamos bien. Pónganme una manita. Díganme algo. Coméntenme. ¿Vamos bien? Eso, bien. Pónganme una manita, algo ahí con todo. Bien. Ok, voy a hacer un pequeño resumen. Introducción. No podemos, número uno, hablé en el bloque uno, no podemos separar al espíritu de lo profético, porque el espíritu siempre nos llevará a lo profético y lo profético siempre vendrá del espíritu. No podemos pedir avivamiento sin dejar que el espíritu fluya en lo profético. Sí, señores, así, y ya lo mencionamos. Dos, hablamos acerca de los diferentes significados, ¿verdad? De lo que es la profecía, el profeta en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Tres, bueno, más bien ese era el dos, ¿verdad? Vamos a pasar al tres y el tres, y aquí voy a cerrar, y creo que esto va a impactarles muchísimo. Voy a hablar de las diferentes maneras de fluir en lo profético. Póngase bien pilas en esto. Las diferentes maneras de fluir en lo profético. Sí. Primer manera para que tú puedas fluir en lo profético. Escúchame bien. Primer manera para poder fluir en lo profético viene descrita en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y versículo 21. Sí. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura. Claro, la Biblia, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que sino por los santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu. Entonces, ¿cuál es la primer manera en la que alguien puede fluir en lo profético? Conociendo la Biblia. Cuando tú conoces la Biblia y tú hablas la Biblia, predicas la Biblia, declaras la Biblia, oras la Biblia, tú estás profetizando. Porque la palabra profética más segura es la palabra de Dios. Tú empiezas a aconsejar a alguien con la palabra y tú le estás profetizando. Tú empiezas a orar la palabra. Señor, yo estoy declarando que yo soy sano por las llagas de Cristo Jesús. Padre, tu palabra dice que llevaste nuestras enfermedades a la cruz. ¿Tú qué estás haciendo? Estás profetizando. Porque la palabra profética más segura es la palabra de Dios.
Por eso aquí debe de haber una responsabilidad para saber profetizar en este primer, no le quiero llamar nivel, pero en esta primer manera en la que podemos profetizar. Y este es el problema, de que muchos no conocen la Biblia. Ese es uno de los mayores problemas, que no conocemos la palabra. Fíjense, otro de los problemas es que hay gente que manipula la palabra. Otro de los problemas que hay es que cuando no tenemos un corazón sano, utilizamos la palabra equivocadamente. Y es más, podemos hasta juzgar, criticar y condenar con la palabra. Cuando la palabra de Dios es la profecía más segura, en donde en en esta primer manera de fluir en lo profético es con la palabra de Dios. Recuerda algo, la palabra de Dios no es tuya ni es mía. La palabra de Dios es del Espíritu. Por eso dice, y la espada que es la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. La palabra no es tuya y no es mía. La palabra es del Espíritu Santo. Y cuando tú eres guiado por el Espíritu y mencionar, declarar o aplicar lo que el Espíritu Santo te está diciendo, según la Biblia, es cuando vemos el resultado. Es cuando vemos que algo pasa y sucede. Por eso la manera más práctica, sencilla y segura para profetizar es la palabra de Dios. Ahí no hay falla. Ahí no hay falla. Ahí no hay falla. Les voy a platicar una experiencia que tuve una vez. Fuimos a visitar a una persona, a una familia. Me tocó a mí ir a visitar una familia y era un velorio. Y al final yo di mi mensaje, oré por ellos y al final les digo, se juntan, me dan las gracias, estuvo muy bonito, Dios tocó, Dios se movió bien padre. Y yo les digo, miren, acuérdense, no sé si conozcan la Biblia, no, no la conocemos, nosotros somos católicos y pues va. Y yo les digo, es que la Biblia tiene, hay un versículo donde dice que todas las cosas nos ayudan para bien. Y yo sentí algo. El Espíritu Santo como que me dijo, hey, esto no es para todos. Y yo dije, ¿cómo? Dijo, esto no es para todos. Porque si tú lees el versículo completo, yo lo acababa de leer un día antes. Dice, para los que le aman. Para los que le aman. Y yo sentí como que me redarguyó, como que el Espíritu me detuvo. O sea, tenemos que saber algo, que el conocer la palabra nos va a llevar a profetizar correctamente. A veces, pues no lo estaba haciendo con un corazón mala onda o por querer manipular o por querer sacar un provecho, ¿verdad? Uno lo hace pues para querer consolar a la familia, decirles, pero me di cuenta cómo el conocimiento de la palabra siempre va a traer claridad y siempre va a llevarte a lo que realmente la gente está necesitando escuchar. Y ahí me di cuenta que conociendo la Biblia y conociendo la palabra de Dios, siempre Él te va a guiar a decir lo correcto y no soltarla por soltarla y por querer agradar o por querer animar o por no, 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 no. Dios me dijo, los que le ayudan todas las cosas para bien son aquellos que le aman. Y me dijo Dios, ellos, ¿tú sabes que ellos me aman? Yo me detuve, ¿no? Y bueno, este es el primer y la primera manera y la primera forma de profetizar de manera segura, exacta y sin riesgos, conociendo la Biblia. Número dos, voy a ir avanzando, el don profético.
Ya vamos avanzando. El don profético. ¿Dónde viene descrito el don profético? El don profético viene descrito en Primera de Corintios capítulo 12. Vas a encontrar en el capítulo 12 cómo la Biblia habla de los 9 dones del Espíritu. Recordemos que el don de profecía es uno de los 9 dones que el Espíritu Santo reparte como Él quiere. Es un regalo de Dios depositado en la vida del ser humano de manera espiritual para que Él pueda fluir en aquello que Él depositó. Él no nada más fluye por fluir, no, él deposita, Él pone ese don en nosotros para que a través de ese don podamos fluir. Entonces el don es un regalo espiritual que el Espíritu Santo le da a quien Él quiere, con un propósito para edificar y, como lo dijimos, para exhortar y para consolar a la iglesia. El don profético es y tiene como finalidad edificar a la iglesia. Es algo que Dios deposita y aquí hay algo que sucede y es que yo he visto mucho que las personas se confunden porque a veces fluyen en lo profético, empiezan a tener un sentir. Alexa, bájale a 2. Empiezan a tener un sentir, empiezan a recibir una palabra, empieza Dios a revelarles algo y se creen profetas, pero no es más que un don profético, que el día de mañana voy a hablar algunas cosas de estas que creo que son muy importantes, porque el tener el don, y esto lo he aprendido muchísimo, y aquí anda, ¿quién anda por ahí? Esto lo he aprendido muchísimo porque creo que tenemos que hacer crecer el don, tenemos que madurar en el don, tenemos que ser pastoreados en el don. O sea, esto es importante, no crean que el don se dio y listo. No, 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 no. Tenemos que aprender a caminar en el don. Tenemos que ser pastoreados, dirigidos. Por eso es tan importante lo que voy a mencionar el día de mañana. ¿Por qué? Porque para movernos en lo profético eh, de manera segura y de manera eficiente, necesitamos estar protegidos. ¿Por qué? Porque lo profético tiene que ver mucho con el mundo espiritual. Todos los temas de Dios son espirituales, claro, pero lo profético siempre nos mantendrá en lo espiritual. Y si no somos cuidadosos y no estamos protegidos, cubiertos, definitivamente podemos correr el riesgo de que otros espíritus que no sea el Espíritu de Dios vengan y nos contaminen y podamos nosotros, como lo dice la Biblia, y eso lo voy a tocar mañana, ¿verdad? Que hay espíritus engañadores también, ¿verdad? Por eso es tan delicado este tema y es por eso que creo que muchas iglesias creen en el don, mas no quieren moverse en el don. Creen en la profecía, mas no quieren moverse en la profecía. ¿Por qué? Por el miedo, por el temor. Yo estaba escuchando algunos pastores, profetas, o más bien algunos profetas. Mi pastor siempre me decía esto, me decía, una de las cosas que guardarán al profeta, decía mi pastor Isidro, será siempre moverse en el ministerio de pastor. Siempre. Porque eso te va a mantener con los pies en la tierra. Eso te va a mantener en un lugar, en una ciudad, en una iglesia, con un rebaño.
tratando Dios con tu carácter, tratando Dios con tu vida para mantenerte aterrizado a la realidad. Porque a veces te mueves tanto en lo espiritual que te desconectas de una realidad y es ahí donde entra el peligro. Por eso hay cosas tan importantes en aquellos que tienen el don, que tienen el oficio, y es el carácter. Esa es una de las cosas más importantes. Y bueno, el don es el don profético. Muchas veces se confunde con el oficio del profeta. Y esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque la gente empieza a oír y oír en términos espirituales, porque la gente está muy inquieta de que, ay, lo oigo audiblemente. Dios lo puede hacer, pero normalmente Dios no habla así. Créanme lo que les digo. Normalmente Dios siempre habla a nuestro espíritu viniendo a nuestra mente. Y Dios siempre va a hablar en códigos. Dios siempre va a hablar de algunas formas y de algunas maneras. Les voy a poner un ejemplo. Estoy orando por unos pastores que habíamos invitado y bueno, les pedimos que ellos oraran por nosotros. Y después, como ellos ya se iban, me dicen, ¿pueden orar ustedes por Ana y tú, Paco, pueden orar por nosotros? Sí, claro. Y empieza Ana a orar y empieza a dar algunas palabras proféticas, mi esposa. Y en eso me toca a mí y yo veo unas sábanas. Híjole, esto lo voy a enseñar en otro taller que vamos a tener, cómo tener una profecía forense. He escuchado mucho este nombre. La profecía forense es cuando tienes profecía donde Dios te da nombres, números, colores, tan exactos que no cabe duda que es Dios hablando. Y entonces yo veo las sábanas y cuando yo veo las sábanas, yo le digo a esta persona, le digo, mira, estoy viendo, pastora, que aún Dios, porque yo sentía que Dios le estaba entregando algo en su corazón, pero que él quería que ella supiera que Dios iba a estar con los más mínimos detalles, que no se preocupara, porque servir a Dios iba a ser algo que ella iba a disfrutar, como lo había estado haciendo en estos últimos años. Y cuando veo esas sábanas, yo le digo, y veo unas sábanas. Y soy bien honesto, le digo, no sé qué significan. Y yo me adelanté a decir, no sé qué significan. Cuando digo, veo estas sábanas y no sé lo que significan, yo la veo a ella como si estuviera con las sábanas abrazándolas. Y le digo, como si tú disfrutaras, y ella se ríe y empieza a llorar. Y le digo, como si tú estuvieras disfrutando mucho tener esas sábanas contigo. Y Dios dice, hasta en los mínimos detalles estaré. Amén. Y ella se agarra llorando y me dice, Paco, tú no sabes lo que me acabas de decir. Si hay algo por lo que tengo obsesión, son por las sábanas. Y yo decía, tengo una obsesión por las sábanas. Le digo, pero ¿cómo? Dices, sí, yo quiero comprar sábanas. Y tú no sabes, cuando yo voy a mi cama, me acuesto y yo, esta sábana es de quién sabe cuántos hilos y que esta sábana es de quién sabe qué tela. Y yo, ¿cómo sabía? Yo no podía saber eso. ¿Estás de acuerdo? Pero Dios me dio una imagen, Dios me dio una visión. Bueno, bueno, ahorita estoy soltando esta, pero en verdad el don profético muchas veces se confunde con el oficio del profeta. Y el don profético, repito, es algo que debemos de edificar, hacerlo crecer, debemos de ser pastoreados, enseñados, debemos de estar muy abiertos a ser tratados. Y aquí hay algo importante para los que son líderes, pastores, y esto me queda claro. ¿Por qué? Porque se ha juzgado durante mucho tiempo muy fuerte lo profético. Si te equivocas, andas mal. Si te equivocas, déjame decirte algo. Yo estaba en una escuela profética que entré y lo primero que escucho es que dicen, equivócate. Y yo digo, espérame, pues si hemos tenido un aspecto o más bien, sí, o sea, como una imagen de lo profético de decir, no me puedo equivocar.
Hasta a mí me daba miedo, yo decía, ¿cuándo podré decir como ese que dice, si no es de Dios, si no se cumple, no soy profeta? Que no sé qué. Yo decía, canijo, pues, no, hombre, pues ni para qué, mejor me quedo callado, mejor me la aguanto. Y me acuerdo que entré a una escuela de profetas que decía, es que tienes que equivocarte. Tiene que haber siempre un margen de equivocación, porque somos humanos. Pero por eso el don tiene que ser entrenado, tiene que ser afinado, tiene que ser pastoreado y tenemos que saber que nos vamos a equivocar. El problema, yo me acuerdo mucho cuando era, y aquí está mi tía Sarita, no me va a dejar mentir, cuando estábamos en el equipo profético, en los tiempos de Pastor Isidro, yo me acuerdo muchísimo, y luego un tiempito con la pastora Lili, yo me acuerdo mucho que siempre antes de pasar a la gente a que recibiera profecía, se les decía, se pueden equivocar. Es por eso que la profecía tiene que ser checada y pastoreada. Entonces, cuando tú pierdes ese miedo de que te puedes equivocar, te sueltas el pelo, pero tú no lo puedes hacer de una manera solitaria, de una manera en donde tú lo hagas de manera como escondidas, tú solo, no. Esto tiene que ser dentro de la iglesia, esto tiene que ser autorizado por tus pastores, esto tiene que ser supervisado por los pastores, porque una profecía puede cambiar la vida de la gente para bien de una manera impresionante, como también una profecía puede lastimar, herir y amargar a una persona, a una familia, hasta hacerla endurecer en su corazón, porque el diablo se va a aprovechar. Por eso tiene que haber un pastoreo sobre lo profético. Por eso es tan importante que yo algo he visto en las escuelas proféticas, que muchos profetas y muchas personas que están impartiendo las escuelas proféticas no están teniendo este cuidado de que vayas con tu pastor, que te sujetes a tu pastor, que esperes el tiempo. Si hay pastores que no entienden, que no tienen la fe, hay pastores que tienen miedos, que tienen temores. Y bueno, yo no recomiendo de salte de esa iglesia o ve, no, ora, sé paciente, pero si es algo que Dios te está hablando, Dios se lo va a hablar a tu pastor, Dios va a incomodarlo y Dios va a hacerlo para que tú estés en el orden, para que tú estés debajo de esa cobertura y esa protección, porque esto es lo que a muchos no les gusta. Pero el don profético tiene que ser cubierto, protegido, edificado, afinado, entrenado, y para eso tienes que ser parte de un ministerio profético. Y creo que es por eso que Dios me animó a hacer este pequeño taller intensivo. Y aquí yo voy a estar enseñando cada 2 meses, cada mes, de algunos temas proféticos que creo que son muy importantes para la iglesia del día de hoy. Voy a pasar porque se me está acabando el tiempo. Número 3, siguiente manera de moverte en lo profético, una atmósfera profética. No tengo tiempo para desmenuzar todo esto, pero me voy a ir con todo. Número 3, la atmósfera profética. ¿De qué estoy mencionando? ¿A qué me refiero con una atmósfera profética? Primera de Samuel, capítulo 10, al versículo 11, dice, y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre Saúl con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes, vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? O sea, había una atmósfera profética que envolvió a Saúl entre los profetas al punto que Saúl no era profeta y comenzó a profetizar. Hay ambientes proféticos, escúchenme bien familia, que van a hacer que profetices. No porque tengas el don, no porque tengas el oficio, sino porque es tan fuerte la atmósfera de Dios que la profecía se va a manifestar en la vida de esas personas
que están en medio de esa atmósfera. Yo lo he visto, decía mi pastor, una de las cosas que más me encantan de los congresos, de los tabernáculos que le llamaban, es que la gente sale oyendo de Dios. La gente sale oyendo de Dios. ¿Por qué? Porque es tan fuerte la presencia, es tan fuerte el Espíritu Santo que Dios les empieza a hablar. No es que sean profetas, no es que tengan el don profético, pero hay una atmósfera tan pesada del Espíritu que la gente empieza a oír de Dios, empieza a entender cosas de Dios como lo hizo Saúl. Fue envuelto por una atmósfera profética de una manera impresionante, ¿no? Wow, que hasta él se atrevió y empezó a hablar. A mí me ha tocado cuando hemos estado en algunos momentos de oración que de repente la gente siente algo y Dios dice que esto y tú dices, es tan real que no es un momento provocado, un momento manipulado, es Dios quien lo está haciendo. Y claro, esto que estoy hablando y lo vamos a ir viendo, ¿verdad? Más adelante, tiene que ser en un orden, porque si no todo el mundo se va a agarrar hablando y gritando y todo el mundo va a querer profetizar y ya esto se salió de control y ya es algo incómodo, ya es algo que no edifica, que ya es algo que vamos, ya no es algo sano, ya todo el mundo anda viendo el momento, la oportunidad para gritar, para levantarse, para pedir el micrófono. Una vez me acuerdo que estábamos en la iglesia y yo estaba predicando y se acerca una persona y me dice, deme el micrófono. Y yo, ¿cómo que me den, cómo que le den el micrófono? Es que yo tengo una palabra profética ahorita, pero no, siéntese y escúcheme y al rato platicamos. Acuérdense que Pablo dice que todo lo que se haga tiene que ser decentemente y con orden. Decentemente y con orden. No se trata de que siento algo y no, no, el espíritu del profeta está sujeto a los profetas, ¿verdad? Tenemos un dominio propio dado por Dios que nos va a ayudar siempre a mantener el orden. Y cuando Dios lo rompe, es Él que lo rompe, no nosotros manipulando, forzando, obligando y haciendo pancho. No, no, no. Por eso la profecía tiene muy mal testimonio. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que han manipulado diciendo, Dios me dijo. Me acuerdo que mi papá, cuando recién se estaba acercando a la iglesia, mi papá vendía carros, mi papá le iba muy bien económicamente, y me acuerdo que él tenía unos meses y un hombre se acercó y le dijo, Dios me dijo que tú me vas a dar un carro. Y el papá de mi papá era larguillo, larguillo desde chiquillo. Y mi papá dijo, ah, ¿de veras? Dijo, sí. Y ese hombre era conocido que fluía en el don profético. Y me acuerdo que, pues mi papá, ¿verdad? Pues ya, lobo viejo de mar, como dicen por ahí. Y mi papá le dijo, ah, ¿de veras? Dijo, Dios me dijo que usted me va a dar un carro. Dijo, bueno, pues déjame te digo algo. Pues a mí Dios no me ha dicho nada. Póngase a orar. Entonces, está tan quemado esto que la gente por eso ha querido bloquear en sus iglesias lo profético. Ha querido detener en sus ministerios lo profético. ¿Sí? ¿Por qué? Por miedo, por temor, por manipulación. Y es entendible, pero creo que al final no podemos detener lo que Dios está queriendo hacer. Por eso creo que es muy importante levantar un departamento, o sea, un ministerio, un área en la iglesia que pueda encargarse de aquel don, oficio, ministerio que tiene que ver con lo profético. ¿Sale? Ok, voy al siguiente. Cuarta forma y cuarta manera de fluir en lo profético. Escúchenme bien, este me gusta mucho porque Apocalipsis 19:10, tan claro que dice, yo me postré a sus pies, dice Juan, para adorarle. Él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía. Sí, esta es la cuarta manera de poder fluir en lo profético. Cuando viene un espíritu profético sobre ti y empiezas a profetizar. No necesariamente necesitas tener un don, no necesariamente tienes que ser un profeta de oficio. No, no, no. Estamos hablando de un espíritu profético
que se suelta a través de la adoración. Wow, tú estás adorando a Dios, tú estás adorando a Dios y el Espíritu Santo trae ese espíritu profético que da dirección, que habla, que aclara, que avisa, que te alerta. Y es tan claro como la Biblia lo menciona, espíritu de profecía. El espíritu de profecía, y recuerden lo que les dije, toda profecía tiene que apuntar a Jesús. Profecía que no apunta a Jesús es una profecía que no es sana. Toda profecía tiene que apuntar a Jesucristo. Toda profecía. La profecía no apunta hacia el profeta o hacia el que tiene el don profético. La profecía no manipula para hacer, tener, adquirir. No, 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 no. La profecía tiene que siempre apuntar hacia exaltar y levantar el nombre de nuestro Señor Jesús. Siempre. Toda profecía auténtica siempre apuntará a Cristo, no al ego, no al profeta, no al don profético, no al espectáculo, no al protagonismo, no al sobresalir, no, no, no. Y eso es lo que tiene lo profético. Lo profético es muy llamativo. Lo profético, yo me acuerdo que hubo un tiempo donde en el equipo que pertenecía de profecía nos decían, traten de no estar orando por la gente cuando eran los congresos. Y aquí está mi tía Sarita que no me deja mentir. Me acuerdo que nos decían, no oren que espérense que les den su boletito y que oren por ellos, pero no anden orando por todos para que no se corrompa, vamos, con mis palabras, ¿verdad? El don profético y que la gente no se esté acostumbrando a siempre andar pidiendo profecía porque se te acercaban. ¿Puede orar por mí, por favor, Paco? ¿Puede orar por mí? Y llegaban con una grabadora y a ver, ahora, y decías, oye, pues, ¿qué onda? O sea, entonces lo profético levanta, ¿verdad? Mucha cosquilla, mucha comezón de oír, ¿verdad? Entonces, bíblicamente es tan claro el espíritu profético, ¿verdad? Que es algo que es algo que Dios envía, algo que Dios manda, ¿verdad? Y que Él suelta para que nosotros empecemos a profetizar con la guianza del Espíritu Santo. ¿Verdad? Esto es algo que yo puedo tocar un poco también, como cuando pasó con Moisés, que Moisés, Dios le dijo, tráete a todos los ancianos. Y dice que una vez que estaban todos los ancianos, dice que Dios descendió en su nube y dice que de su espíritu puso en ellos. Recordemos que Moisés es uno de los profetas mayores, entonces parte de su espíritu que estaba unido con el espíritu de Dios en su vida por la relación que ellos tenían con Dios, ¿verdad? Moisés era un hombre, un gran hombre de Dios. Dice que impartió de su espíritu, ¿verdad? En aquellos hombres. Entonces hay un espíritu profético al final que puede ser impartido. Estaré hablando de esto en otro momento y ahorita voy a hablar algo interesante que aprendí, que Dios me reveló acerca del oficio del profeta. Quinto, no me voy a meter más en esto, pero voy al quinto, a la quinta forma, quinta manera de fluir en lo profético. El oficio del profeta. Este es otro nivel. Este es otro nivel, señores. Naces con este regalo de Dios, donde Él pone dentro de la persona ese llamado para convertirte o para ser o naces siendo más bien un profeta. ¿Dónde viene esto? Efesios 4, versículo 11 al 12. Dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Efesios 4, 11 al 12. O sea, está hablando de los 5 ministerios de la iglesia. No estamos hablando del Antiguo Testamento, porque hay muchos que es profeta. Ay, no, yo hasta les cae mal. Algunas personas he escuchado que se burlan y les cae mal oír cuando alguien tiene el oficio del profeta. Señores, pues es algo bíblico y del Nuevo Testamento. Es algo bíblico y del Nuevo Testamento. Que no te guste, pues ese es tu problema, ¿no? Pero la Biblia lo dice. Es tan clara. ¿Y para qué son estos 5 ministerios? Dice que es para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo.
O sea, tiene dos propósitos. La edificación de la iglesia, o sea, de cada persona que es parte de la iglesia, como también para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, de la iglesia de manera universal, ir creciendo, madurando. Dios va revelando, Dios va diciéndonos, dándonos dirección, dándonos esa pauta hacia dónde vamos. En las diferentes, yo tengo 25 años que Dios me rescató y he visto diferentes etapas de la iglesia de manera universal. Yo me acuerdo que yo llegué y las alabanzas y el brinquito y la danza era algo que estaba viniendo fuerte. Y luego se vino de que, pues que ya con corbata ya no, tanto saco ya no, porque la gente ya, ser más relevante, ponte tenis, antes no te podías subir sin, ¿cómo te subías con tenis, con un pantalón roto? Cállate, estás en pecado, andas perdido en tinieblas, pero nos dimos cuenta que eso no era lo importante. Entonces ha habido algunas etapas, ¿verdad? Algunas etapas de la iglesia de manera universal donde te vas dando cuenta que necesitamos estar escuchando una voz profética que esté abriendo el camino, anunciándonos lo que viene y lo que va sucediendo y lo que va a suceder. Una de las cosas que más me impactaban es, no sé, cuando hace muchos años nacieron, por ejemplo, las células, los grupos en casa. Dios se lo mostró a un profeta, David Gongi Cho, la iglesia más grande del mundo, él ya falleció. Dios le dio esa revelación de hacer en casas reuniones y fue y llegó a ser la iglesia más grande del mundo. Él era un profeta de Dios. Dios le reveló algo y hasta hoy en día muchas iglesias en el mundo siguen haciendo grupos en casa. Y es una manera, una forma de fluir, de moverte dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, ¿dónde más puedo apoyarme para hablar acerca de esta quinta forma y manera de fluir en lo profético? Jeremías, capítulo 1, versículo 5, ya estoy terminando. Dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Wow. Hay algo que ha estado pasando con uno de mis hijos, el más chico. Ha tenido sueños y Dios le ha estado hablando de manera tremenda. Mi esposa iba llegando a la iglesia, él venía jugando y de repente una persona de seguridad le mueve ahí los botes que tenemos, ¿verdad? Las cosas que tenemos para separar los lugares. Y mi hijo de la nada le dice a mi esposa, mamá, él está muy triste. Y mi esposa voltea y dice, ¿tú por qué dices eso? Dice, porque yo lo sé, él está muy triste, pero va a estar bien. Él tiene que saber que todo va a estar bien. Mi esposa no me dice nada, llega a la iglesia y me dice mi esposa, oye, Elías me dijo que esto y esto, ¿no? Pero me acabo de enterar que esta persona tuvo un problema muy fuerte con su esposa al punto de quererse divorciar. Pero ¿cómo supo? Se acababa de pasar esa situación un día antes, en la mañana, ¿no? O sea, ha habido muchas señales en donde mi hijo de 8 años está mostrando una gran sensibilidad hacia entender lo que Dios está hablando. Esto que estamos mencionando es el oficio del profeta, porque el profeta empieza a ser sensible desde niño. Acuérdense lo que pasó con Samuel. Aquí está diciendo Jeremías. Jeremías dice, desde antes de que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Samuel estaba en el templo y él era un pequeño, él era un niño. Y Dios le empezó a hablar. Entonces, este es el oficio del profeta. Aquellos hombres y mujeres comisionadas desde antes de nacer. Me dijo un amigo profeta un día, yo tenía 5 años, había una visita en casa de mis papás y se le cayó una pluma antes de sentarse a la amiga de mi mamá.
Fui, le levanté la pluma porque me dijeron, pásale la pluma. Cuando la levanté hubo algo que yo sentí. Le dije, usted el día de mañana va a recibir una bendición con su casa. Y Dios está diciendo, tenga cuidado con esta persona. Él no era cristiano. Y todos se rieron. Al día siguiente pasó exactamente lo que le dijo a esa señora. Él tenía 5 años de edad. A los 8 años, equivocadamente, por eso es tan importante esto que estamos haciendo y por eso me animé. A los 8 años, él fue tomado por una comunidad de brujos y hechiceros, eh, que ellos eran de, se me fue el nombre, el país este de Cuba, eran cubanos, y él fue preparado hasta los 17 años. Y él llegó a ser uno de los brujos más poderosos de México. Él tenía un don desde pequeño, pero él fue tomado desde pequeño por manos equivocadas, en donde a él lo introdujeron en la hechicería y en la brujería. Por eso creo que la iglesia debe tener este ministerio, estas escuelas proféticas, para tener esos cuidados con aquellos que estarán despertando con los niños en esos oficios de profeta, aquellos que estarán teniendo también esa impartición del don profético. ¿Por qué? Porque una iglesia que esté en avivamiento, escúchenme bien porque estoy terminando, una iglesia que esté en avivamiento va a tener que moverse en lo profético, porque no podemos separar el fluir y el mover del Espíritu Santo, ah, de lo profético. Cuando hacemos a un lado lo profético, estaremos frenando al Espíritu Santo. Así que, familia, híjole, se me fue el tiempo. Me gustaría 3 personas nada más que tengan alguna pregunta. Quise darles todo este contenido. El día de mañana vamos a continuar. Pasen la voz. El día de mañana voy a estar tocando algunos otros temas también, que tengo ya preparados, como cuidados que debemos de tener y el orden profético, cómo podemos crecer sanamente en lo profético, cómo podemos fluir de manera práctica, sencilla, tips y formas y maneras que les voy a estar dando de cómo despertar en lo profético, ¿verdad? Y les voy a dar una probadita leve, leve. No, no, mejor aquí la voy a dejar. Aquí la voy a dejar. Mejor vénganse las preguntas. 3 personas. Quien quiera preguntar, por favor, a ver, el equipo que me ayude por ahí. Hagi, ¿quién tiene alguna pregunta, alguna duda de esto que hemos estado hablando? A ver, venga, 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 sin pena, sin vergüenza. Me da mucho gusto de verles a muchos por aquí. A ver, ¿alguien quiere preguntar algo? ¿Tiene alguna duda? A ver, venga, Alex Méndez. Mi Alex, me da mucho gusto. Mi Alex Meléndez. A ver, suéltala, mi Alex. Ábrale el micrófono por ahí, Jagui. Alex Meléndez. Jagui, ¿quién anda por ahí? A ver, que me ayude el equipo. Luis, Hagi. Listo. Listo, échale. Ok. Bueno, cuando el Señor, cuando de repente viene a nosotros alguna palabra en específico, este, yo sé que tengo entendido, lo correcto es entregarlo al líder, al pastor, más que nada. ¿Es esto lo más viable? Sí, en la iglesia es importante el orden, Sí. siempre. Y creo que el que sea checado y supervisado por una autoridad te va a cubrir, te va a proteger. A los que se mueven en el don se les hace incómodo. ¿Por qué? ¿Están desconfiando? ¿Por qué? ¿Tienen duda de que yo fluya? ¿Qué? ¿A poco le voy a decir algo loco, tonto o algo para manipular? Pues no. Pero muchas veces no eres tú, aunque también es importante el cuidado sobre ti en lo que tú puedas decir o hacer, sino muchas veces es porque te puedes equivocar. Y cuando te equivocas, por eso nuestro pastor siempre nos enseñó, toda profecía tiene que ser pastoreada. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque va a haber cosas muy directas y muy claras, pero también va a haber cosas que no van a ser tan directas ni tan claras.
que van a tener que ser anotadas y que van a tener que ser pastoreadas en su momento. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, es como algo que yo he aprendido mucho, Alex, acá cuando viajo, por ejemplo, que me invitan a predicar. Yo no conozco a las personas, el pastor sí conoce a las personas. Y normalmente lo que yo pido es que haya alguien escuchando lo que yo les voy a decir. ¿Para qué? Porque yo no lo conozco, pero hay alguien que sí los conoce. Por eso yo mencioné lo siguiente: si lo profético y lo pastoral están juntos, oh, déjame decirte algo, eso va a ser una gran bendición. Por eso es que las profecías, cuando se daban, cuando teníamos nuestro equipo profético, siempre se buscaba que cada profecía fuera pastoreada. Entonces, definitivamente debes de tener una buena relación con tu pastor, debes de hacerle saber si tú sientes algo, ¿verdad? Hay veces que yo en la iglesia digo, oren por toda la gente, y yo estoy dando la oportunidad para que vayan, oren y sí, profeticen, pero yo estoy al cuidado. Si hay algo que no le checó, que no, yo voy, lo checo, lo veo, porque toda profecía definitivamente sí tiene que ser pastoreada. Y más cuando estamos aprendiendo, como les dije yo, el don y aún el profeta de oficio tiene que afinarse, tiene que entrenarse. Y eso es algo que no les gusta a la gente, ¿verdad? Y algo que nos va a ayudar, pues, es estar bajo una autoridad. Algo que nos va a ayudar para un cuidado y una protección es el pastoreo. ¿Sale? Ok, No sé si pude contestar tu pregunta, mi Alex. perfecto, gracias. Venga, ¿hay alguien más? Me gusta saludarte, Alejandro. ¿Hay alguien más Ah, por ahí que tenga alguna duda, alguna pregunta yo tengo a una hacer? pregunta. Venga. Por ejemplo, yo que vengo de una familia que no era creyente, ¿cómo nosotros podemos saber si tenemos ese don y cómo podemos ejercitarlo en dado caso? Claro, yo creo que esto no es algo que se forza, mas sí es algo que empieza a despertarse. Yo me acuerdo muchísimo que cuando empecé yo a despertar en lo profético, es algo que no te deja, es algo que te gorgorea, es algo que empieza a estar ahí, que no te deja, ¿verdad? Y de esto voy a estar hablando. Digo, yo no tengo mucho tiempo, pero voy a hablar un poco de cómo es que puedes despertar lo profético de manera práctica. Es un pensamiento, es un sentir. Definitivamente la mente es el lugar de donde Dios habla. Yo estuve enseñando esto en la iglesia. Tenemos dos hemisferios: el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo es el hemisferio de lo lineal, de lo cuadrado, de lo administrativo. El hemisferio derecho es la creatividad, los sueños, los anhelos, lo creativo. Y muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Que en esto, bueno, ya les estoy adelantando un poquito, que, que, que nosotros vamos apagando nuestro hemisferio derecho y vamos fortaleciendo mucho el izquierdo, ¿verdad? Por eso nos cuesta trabajo creer, por eso nos cuesta trabajo oír a Dios, cuando realmente por eso Dios dice que necesitamos ser como niños para entrar al reino. ¿Por qué? Porque el niño que tiene el hemisferio derecho demasiado despierto y tiene una flacidad tan, una manera de retener, de aprender, él sueña, él anhela, él se las cree todas. Es el hemisferio derecho, que es lo creativo, en lo profético, tiene que estar despierto y tiene que estar estimulándose cada vez, porque ahí es donde Dios va a hablar. Entonces, el don Dios, yo no me quise meter mucho en eso, pero los dones, el Espíritu Santo los reparte como Él quiere. Esa es una. Dos, tú puedes pedir el don también. ¿Por qué? Porque el que pide, recibe. Tú puedes pedir el don y Dios te puede dar el don. Pero el moverte en el don, ahí es principalmente a través de la conexión con el Espíritu. Adoración, oración en lenguas y conexión con Él. Ahí es donde va a empezar a despertarse, ¿verdad? Y hay que empezar a fluir en ello, ¿verdad? Vamos a empezar a fluir en ello, y esto es práctica. Esto es práctica. No hay más que práctica. Un sentir, un pensamiento, y empieza a decirlo, y es más a lo práctico, ¿verdad? ¿Quién más? ¿Quién más tiene otra pregunta? Venga, échele, Alejandro Sánchez. Bueno, buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Espero se encuentren bien. Para que se complete la tercia de los Alex, ¿verdad?
Véngase, de una vez, puro Alejandro, le diste el Sí, clavo. hombre. ¿De dónde eres? ¿De Oiga, dónde eres, Alejandro? de acá de Comunidad Tepito-Opas. Eso, échele. A ver, cuando Dios se manifiesta a través de un sueño, o hay cosas que te muestra a través de sueños, lógicamente son cosas referentes a la iglesia, ¿no? Y cuando tú las manifiestas, yo en este caso a mi líder, se las manifiesto, oiga, sabe que hay esta inquietud, hay esto, hay lo otro, este, me ha llegado a decir mi líder, vamos a orarlo, vamos a estarlo meditando, y posteriormente me contesta la líder, ¿no? O sea, a los pocos días, ¿qué cree, hermano? Que Dios también me estaba hablando de eso. ¿Eso se puede llamarse el don de la profecía a través de los sueños en una persona o en varias Lo personas que que están pasa en que el mismo canal? sí, bueno, es que al final esto pasa porque el espíritu es uno. Es como cuando tú sientes y luego el otro siente y sienten lo mismo, dices, pues porque es el mismo espíritu. Me ha tocado a mí estar profetizando a personas donde lo que yo estoy diciendo, él lo sentía. Y luego él se agarra profetizando y yo siento lo que él estaba diciendo. ¿Por qué? Porque al final el espíritu es uno y el propósito es uno. Entonces, todo lo que son sueños y visiones entran dentro de lo profético. Definitivamente esto, porque lo vimos, comenzamos así. Dice, en los posteros tiempos o en los posteros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, ¿verdad? Entonces, yo creo que los sueños, tanto como los sueños y las visiones, son y tienen que ver con lo profético. Definitivamente este es un tema muy extenso que después lo vamos a ver y lo vamos a tocar, ¿verdad? De cómo fluir en los sueños y cómo descifrar los sueños, ¿verdad? En donde los sueños al final se van a descifrar a través de la palabra. Todo es y tiene que venir basado en la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces sí, sí se puede definitivamente y los sueños sí son proféticos, ¿sale? Gracias, paz. Dios los bendiga. Venga, confirmación ahí. Dios le habla a veces hasta el mismo sueño a dos, tres personas, porque es el mismo espíritu. Venga, uno más, venga. Dudas, preguntas. Véngase. ¿Hay alguien más o ya estuvo? Bien. Bueno, ¿hay alguien más? No veo a nadie. Ok. Bien. A mí se me fue el tiempo, pero el día de mañana vamos a poner un momento de adoración, nos vamos a tardar un poquito más y vamos a estar fluyendo en lo profético. Vamos a estar profetizándoles a algunos de ustedes y vamos a estar fluyendo en lo profético. Le voy a pedir a un equipo que me apoye para estar profetizando y poder estar orando. Inviten personas, pásenles por ahí el link del WhatsApp y bueno, eh, ya me tomé un poquito más de tiempo, pero vimos eh, tres puntos súper importantes. La importancia de lo profético en la iglesia de hoy. Vimos qué es la profecía según la Biblia en hebreo, en griego, en los idiomas originales. Y vimos también eh, las diferentes maneras de fluir en lo profético. ¿Sale? Y creo que esto trae mucho entendimiento a sus vidas. Vamos a estar orando porque yo creo que Dios está despertando lo profético en la iglesia. ¿Sale? Dios les bendiga muchísimo. Y bueno, pues yo dije, si me queda tiempo, le damos, pero yo traigo un compromiso ahorita que tenía que llegar ahí ya desde hace unos 15 minutos, pero mañana les prometo, vamos a estar profetizando, vamos a poner un momento de adoración y vamos a estar profetizando. Pónganme una manita por ahí, me dio muchísimo gusto de estar con ustedes, de poder impartir. Dios les bendiga a todos. Agustín, Abdiel, ¿quién más anda por ahí? Brendita, ¿quién más? Estela, hey, Hanna, Humberto, bendiciones a todos los discípulos. ¿Quién más? Fina, Maribel, niño, ¿quién más? Orlando. ¿Quién más anda por ahí? Yasmín, Alejandro. Bendiciones a todos, familia. Les amo, me dio muchísimo gusto. Mañana vamos a seguir viendo y profundizando en muchas otras cosas que van a estar hablando acerca de lo profético. ¿Sale? Dios les bendiga, les amo y estamos despedidos.